Muy buenos días a todos. En un vídeo anterior unimos estos dos tableros con anclajes ocultos son estos que tengo aquí. Con este tipo de tornillos o anclajes unimos estos dos tableros y bueno, pues hicimos los taladros necesarios para montar este tipo de tornillos o este tipo de anclajes que nos sirven para montar módulos, muebles, estanterías, ese tipo de mobiliario. Bien, pues este tipo de tornillos o de anclajes nunca van solos cuando se monta un módulo o un mueble, puesto que, como sabemos, la excéntrica gira 180 grados dentro de su alojamiento y bueno, pues para mayor seguridad y que el montaje quede más firme, junto con este tipo de anclajes o de tornillos, se suelen utilizar esto que yo conozco como espigones. Bien, pues estos espigones se suelen utilizar junto con este tipo de anclajes o de tornillos. Se suelen encolar, utilizar cola de carpintero para pegar los espigones y de esa manera que la unión quede perfectamente firme. Evidentemente, una vez que hayamos encolado los espigones, ya no tendremos forma de volver a desmontar el mueble, puesto que les aseguro por experiencia que la unión queda absolutamente sólida y volver a despegarlos es imposible. Pero bueno, la idea de encolarlos o no queda a nuestro criterio. Quiero decir que se pueden montar los espigones y bueno, pues al final no encolarlos, y de esa manera, pues si alguna vez queremos volver a desmontar el mueble, podremos desmontarlo sin ningún problema. Aunque, como les digo, la opción más lógica es encolarlos, puesto que, como sabemos, este tipo de material, que es un material barato, económico, y que se suele utilizar pues para muebles de usar y tirar. Entonces, lo normal es utilizar los tornillos, utilizar los espigones, encolar los espigones y que la unión de los distintos tableros que conforman el mueble pues quede absolutamente sólida y no pueda desmontarse en ningún momento. Bien, pues en este vídeo vamos a ver cómo podemos montar estos espigones, o cómo debemos montar estos espigones. Bien, cogemos un metro y un lapicero y vamos allá. A 10 centímetros del ángulo recto, ahí está, montamos los tornillos, los anclajes o excéntricas, como ustedes lo conozcan. Y
para montar nuestros espigones, pues tenemos la opción de montarlos a 5 centímetros del ángulo recto. Sería en esta posición, en ese lugar. O también tenemos la opción de montarlo a 15 centímetros del ángulo recto, que sería en esa otra posición, en ese otro lugar. Yo he decidido montarlos en esta prueba o en este vídeo, he decidido montarlos a 5 centímetros, ahí en ese lugar, a 5 centímetros del ángulo recto. Entonces vamos a ver cómo tenemos que actuar para montar estos espigones. El problema del montaje de los espigones es hacer coincidir el agujero de una de las piezas con el agujero de la otra pieza, de la pieza a la segunda pieza que queremos unir. Bien, para facilitarnos el trabajo, en las tiendas donde compramos estos espigones también nos venden estos marcadores o centradores, como lo conozcan ustedes. Y entonces con esta herramienta, con este marcador, pues vamos a tener mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo hacer coincidir un agujero con el otro. Bien, este es el canto de uno de los tableros. Lo que vamos a hacer va a ser marcar a 5 centímetros del ángulo recto el lugar en el que vamos a hacer los taladros para nuestros espigones. Bien, pues 5 centímetros, marcamos a 5 centímetros y marcamos a 5 centímetros. Bien. Aquí tenemos marcado 5 centímetros. 5 centímetros. Y aquí tenemos marcado 5 centímetros. Ahora marcamos el centro del tablero. Sabemos que el tablero tiene 16 milímetros. A 8 milímetros. A 8 milímetros hacemos una cruz y en esta otra parte actuamos de la misma manera. A 8 milímetros hacemos una cruz, ahí está, y ahí tendremos que hacer los taladros para el alojamiento de los espigones. Bien, el primer taladro, el primer agujero lo vamos a hacer con una broca fina, como siempre, una broca de 3 milímetros. No es necesario que lo hagamos muy profundo, solamente 3 o 4 milímetros. Bien, ahí hemos hecho los dos taladros con la broca de 3 milímetros, solamente hemos hecho 2 o 3 milímetros de profundidad con el fin de dejar marcado y que nos sirva como guía para hacer los taladros con la broca más grande, más gruesa. Bien. Los espigones son de un largo, tienen 8 milímetros de diámetro y 40 milímetros de largo, o sea,
8 milímetros de gruesos y 4 centímetros de largo. Bien. En el tablero, en este tablero, que tendremos que hacer los taladros en la cara del tablero y no en el canto, como sabemos que el grueso del tablero son 16 milímetros, aquí vamos a profundizar solamente 10 milímetros. Y en este otro tablero, que sería donde los taladros los hacemos en el canto, vamos a profundizar 30 milímetros. Bien, pues aquí tenemos la broca de 8 milímetros, del mismo diámetro que el espigón. Y lo que vamos a hacer va a ser poner una cinta de papel marcando la profundidad a la que debemos llegar con la broca, que son 3 centímetros, 30 milímetros. Podemos hacer el agujero unos milímetros más profundo, pero no demasiado, porque corremos el riesgo de que el espigón se nos pierda dentro del costado dentro del canto del tablero. Entonces, podemos hacer, como he dicho, el taladro unos milímetros más profundo, pero no mucho más. Bien, vamos a ver si podemos hacer los taladros. Ahí está. Despacio y con el taladro perfectamente recto hacemos uno de los agujeros, uno de los taladros, y ahora vamos con el siguiente. Siempre despacio, intentando mantener el taladro lo más recto posible. Bien. Llegamos hasta la cinta que nos marca la profundidad y ya tenemos hechos los dos taladros de nuestros espigones. Bien, vamos a probar que nuestros espigones entren sin ningún problema, y ahí podemos ver que nuestros espigones entran en el agujero y sobresalen 1 centímetro, que será lo que entre en el siguiente tablero. Bien, sacamos el espigón y ahora tenemos que poner los marcadores para hacer el siguiente agujero. Ponemos los marcadores, ahí los tenemos, y simplemente a ver si se nos deja. Ahí está. Bien. Parece que este se nos cae. Lo que vamos a hacer va a ser poner simplemente un poco de cinta de papel ahí para que no se nos caiga. Ahí damos un golpe. Bien. Y ahí tendremos marcado donde tendremos que hacer los siguientes taladros. Empezamos como siempre con la broca más fina de 3 milímetros, que nos sirva de guía, y donde está la marca haremos un pequeño taladro, apenas unos milímetros, y en el otro haremos lo mismo, apenas 4 o 5 milímetros, lo suficiente para que nos sirva de guía para la broca mayor. Bien,
Vamos a quitar la cinta que hemos colocado antes en la broca de 8 milímetros. Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser marcar 1 centímetro de profundidad, que será lo que entre el espigón en el segundo tablero. Bien. Marcamos 1 centímetro, 10 milímetros. Tenemos que tener cuidado a la hora de hacer este taladro, puesto que si nos pasamos, saldremos a la otra parte, a la otra cara del tablero y lógicamente pues ese tablero ya no nos va a servir. Bien. Una vez que tenemos marcado los 10 milímetros de profundidad en nuestra broca, ya simplemente, con cuidado como siempre y con el taladro lo más recto posible, hacemos el agujero. Bien. Hacemos el agujero despacito, con mucho cuidado. Ahí está. Perfecto. Y bien, pues ya tenemos nuestros taladros es importante sacar el serrín, porque si el serrín nos queda dentro del agujero, evidentemente no pasará el espigón. Bien, pues damos la vuelta y ya tenemos los taladros para nuestros espigones. Entonces ahora simplemente ponemos nuestros espigones, nuestro tablero, y ya solo nos quedaría montar las excéntricas. Giramos 180 grados. Giramos 180 grados. Y ahí tenemos montado nuestra estantería, nuestro módulo o nuestro mueble. Es una unión limpia y absolutamente sólida. Como he dicho antes, siempre tenemos la opción de... Vaya, se me cayó. Como he dicho antes, siempre tenemos la opción de encolar los espigones. O por el contrario, pues no encolarlos, dejarlos simplemente dentro de su alojamiento. Y si alguna vez queremos desmontar el mueble, pues como he hecho yo, giramos las excéntricas 180 grados y desmontamos el mueble y lo cambiamos de sitio o de lugar o lo que queramos hacer. Aunque como ya sabemos, pues el tipo de mueble que se monta con estos materiales, pues es un mueble digamos que de usar y tirar, y lo normal sería encolar los espigones. Pero ya les digo, cada uno, eso queda a criterio de cada uno, lo que considere más oportuno. Muy bien, pues así es como se trabajan los espigones junto
con este tipo de tornillos, con este tipo de anclajes y bueno, pues ya les digo, una vez montado esto queda perfectamente sólido y es una unión fácil de hacer, económica y que queda perfectamente sólida y limpia. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, que tengan un buen día y hasta la próxima.